Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, nuestro espacio semanal para analizar las noticias del mundo, para ver hacia dónde tenemos que poner la mirada, cuáles son los temas importantes, cómo evolucionan los conflictos. Y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Comenzó el proceso de transición en Argentina tras el contundente triunfo del libertario Javier Milei sobre el oficialista Sergio Massa. Un primer acercamiento entre el presidente Alberto Fernández y el ahora presidente electo, la conformación de su gabinete, el anuncio de sus primeras medidas, marcan la antesala de lo que va a ser su llegada a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. Y nos vamos a mover hacia otro país vecino, hacia Bolivia, porque hay alerta en este país ante el avance de los incendios forestales que afectan ya a 5 parques naturales. El gobierno de Luis Arce pidió apoyo a Brasil, a Chile, a Francia y a Venezuela para poder contener los focos que afectan varios departamentos. Más de 50 personas han sido detenidas al estar acusadas de provocar los incendios y además se suspendieron también las clases en las zonas afectadas por altos niveles de contaminación del aire. Hablamos, por ejemplo, de departamentos como Santa Cruz y Beni. Y nos vamos a ir un poco más hacia el norte, hacia el Caribe, porque crece la emergencia en República Dominicana, en donde las lluvias torrenciales dejan ya decenas de muertos por las inundaciones que afectan a gran parte del sur de la isla y que ocasionaron el derrumbe de puentes y también el colapso de un paso sobre nivel en la capital. El presidente Luis Abinader calificó estas lluvias como el evento de mayor precipitación fluvial jamás registrado en la historia del país caribeño. Y nos vamos a mover también para Medio Oriente, porque en medio de la guerra en la Franja de Gaza hay expectación por la mediación de Qatar en las negociaciones entre Israel y el movimiento armado palestino. Hamás podría incluir una tregua para liberar a 50 rehenes a cambio de 300 prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres, y también el ingreso a la Franja de Gaza de 300 camiones con ayuda humanitaria, alimentaria, médica y también combustible. Y nuestra sección de Zoom a la noticia la dedicamos a Argentina para analizar todo lo que se viene en el vecino país tras el triunfo tan contundente del libertario Javier Milei. Para responder todas las preguntas que tenemos en estos momentos, vamos a tomar contacto de inmediato con Buenos Aires, con nuestra enviada especial Constanza Santamaría, quien se encuentra en el diario La Nación, con Martín Rodríguez, que es jefe de redacción política. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente nos encontramos en la redacción del diario La Nación junto al jefe de redacción política, Martín Rodríguez, que nos ha acompañado y que está saliendo, voy a decir, lo sacamos de la reunión de pauta para que nos respondiera todas nuestras preguntas acerca de lo que viene ahora. Ya comentábamos que en la mañana, ¿cierto?, fue esta esperada reunión entre Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei en la Quinta de Olivo. Duró más o menos una hora la reunión, después hubo, al parecer, un recorrido por la residencia y con esto empieza oficialmente la transición hasta el 10 de diciembre. ¿Qué tantas dificultades tendrá Javier Milei para implementar sus propuestas y sus medidas? ¿Qué tanta dificultad va a tener para mantener la gobernabilidad en un país que tiene una crisis social y económica sumamente importante? Se lo vamos a preguntar a Martín. Gracias por recibirnos, Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, partíamos por la primera pregunta es, ¿cómo has visto los primeros anuncios? No sé si son medidas porque son como anuncios de nombramientos que tampoco son tan oficiales, pero las primeras palabras o lo primero que ha dicho Javier Milei después de ganar el día domingo, ¿cómo lo has visto él de cara al desafío que viene por delante? Bueno, creo que muy cauto. Milei intentó no cruzar ninguna línea complicada en estos días. Sabe, como sabemos todos, que se viene una etapa absolutamente nueva, que estamos ante una ruptura del sistema y ante la necesidad de crear un gobierno en medio de una crisis económica drástica, dramática, con un presidente que no tiene experiencia, que no tiene un equipo formado para la ocasión, que lo está formando en este momento, que hasta hace 2 meses no creía posible llegar a la presidencia, que no era esto un proyecto para llegar en este momento a la presidencia. Y lo que está haciendo, creo, Milei, es tratar de empezar a despegarse del personaje que fue en la campaña,
a despegarse de las propuestas más extremas y empezar a ver con realismo hasta dónde va a poder aplicar las recetas que prometió para arreglar una economía que está en una situación dramática, crítica. Claro, porque una de las preguntas es cuán realista es pensar que va a poder implementar esas medidas, muchas de las que anunció. Estoy pensando en la dolarización, en la eliminación del Banco Central. Él ya ha dicho que eso no sería inmediato, pero las medidas que anunció y que dijo el día domingo van a ser drásticas, no hay espacio para gradualidades ni para medias tintas. ¿Cuán posible es realmente que pueda implementar esas medidas que necesitan pasar por el Congreso, donde no tiene mayoría, y algunas de las medidas también necesitan reformas constitucionales? Bueno, todo lo que sea reforma constitucional te diría que directamente lo aparcaría, por eso lo de la dolarización es muy problemático. Y lo del Banco Central lo mismo, exacto, ¿no? Están atadas, son dos medidas que habría que ver muy bien si pasan el test de la constitucionalidad, y él no se lo puede plantear porque no se puede plantear formar una mayoría simple en el Congreso. Él tiene el 20% de los diputados y el 10% de los senadores el día que asuma. Entonces es una debilidad muy clara, muy grande. Nunca un presidente argentino asumió con semejante debilidad y va a ser muy complicado conseguir los acuerdos para reformas muy extremas. Lo que él tiene como misión principal es aplicar un plan económico que empiece a atacar el problema de la inflación. Argentina, recordemos, está en unos 150, 160% de inflación anualizada. Es un descalabro absoluto de la economía argentina y la gente lo votó por ese tema. Todo lo demás que él introdujo en la campaña, te diría que es cotillón, ¿no? Pero el problema que él tiene que atacar es la inflación, sí. Andrea, te escucha Martín. Andrea. Justamente preguntarte, Martín, porque uno de los principales focos de análisis también ha sido el tema de qué va a pasar con la comunidad internacional, con las relaciones internacionales que tiene Argentina. Él había hecho unos comentarios muy problemáticos sobre China, sobre Rusia, sobre Brasil. Preguntarte inicialmente por eso, pero también, ¿qué crees tú que va a pasar con Chile, con que tampoco hay una relación tan muy estrecha entre ambos mandatarios? Bueno, creo que Milei tiene que aprender una regla básica, que es que las relaciones entre los gobiernos sí impactan en la economía, sí impactan en el comercio y son importantes. Él hasta ahora se ha movido casi como un comentarista público y no como un presidente electo, y creo que está haciendo esa transformación acelerada hacia la política real. Hoy, por ejemplo, un hecho concreto, se ha comunicado con el Papa Francisco, que es una de las figuras a las que él más había atacado durante la campaña, durante su corta trayectoria política, y vamos a ver qué pasa con Brasil, que es el otro gran conflicto que él abrió al tratar a Lula de corrupto, de comunista y tantas otras cosas que dijo que nunca se iba a reunir con él. Con Chile, yo imagino que no va a haber una relación tan estrecha entre los presidentes, pero sí te puedo decir que cayó muy bien en su equipo el tono y las formas del mensaje de Gabriel Boric para felicitarlo por el triunfo, que fue muy diferente al que, por ejemplo, emitió Lula da Silva y algunos otros presidentes de la región que están volcados hacia la izquierda, digamos. Podríamos esperar que, digamos, y es lo que espera el presidente electo, que venga el presidente Gabriel Boric al cambio de mando, porque en Chile él todavía no se ha manifestado si va a estar presente o no. Pero dijo sí hoy día Gabriel Boric que él representa al Estado de Chile. Y por lo tanto da luces de que podría venir, pero no hay confirmación. Lo van a invitar y creo que Milei espera que esté, porque necesita mostrar desmentir de alguna forma la historia reciente de todo lo que fue su campaña respecto de la distancia que pone con los presidentes que están en la otra vereda ideológica. O sea que el gobierno de Milei espera que Gabriel Boric esté en la Asunción. Es muy probable que esté Piñera, porque él sí lo ha apoyado públicamente y está hablando casi como festejando el triunfo. ¿Y José Antonio Cast? Bueno, pensando que no es el presidente, pero ha sido candidato presidencial. No hay una relación tan directa, me parece, como sí la hubo en el último tiempo con Piñera, pero no lo descarto que pueda estar. Él ya con quien sí se ha comunicado y ha hecho público y lo ha invitado es con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y eso fue un gesto que sí genera mucha tensión hacia el gobierno actual de Brasil, hacia Lula, ¿no? Exactamente. Que no va a venir. Que ya dijo que no iba a venir, Andrea. Justamente otra de las dudas que nos queda es cuál va a ser la relación y cuál va a ser también el papel que va a jugar Fátima Flores, si va eventualmente a ser o no primera dama, o ese rol le va a corresponder a Karina Milei. ¿Cómo lo ven ustedes allá en Argentina? Bueno, es todo muy reciente, ¿no? Porque además incluso esa relación con Fátima Flores es de la campaña, es posterior a la elección primaria que ganó Milei.
hace 3 meses, 4 meses, no va a vivir con él. Esa es una definición ya tomada. No están viviendo juntos, no han vivido nunca juntos, y no va a vivir en la residencia presidencial, al menos por el momento. El papel de Karina Milei es casi como una secretaria, casi como una jefa de gabinete en las sombras de su hermano, es la persona en la que él más confía. Yo creo que a nivel diplomático, cuando tenga que ir a algún viaje o alguna ceremonia, probablemente esté Fátima Flores, y en muchas ocasiones lo que van a hacer es que él esté solo. Lo que quieren transmitir con el papel de Fátima Flores es que ella es una trabajadora que tiene su vida, que tiene su negocio, que tiene su profesión y que no tiene por qué estar al lado de él, ¿no? Marcar una ruptura también con ese papel respecto del pasado. Martín, pensando en las dificultades de gobernabilidad que puede tener Javier Milei cuando empiece ya, cuando asuma su gobierno, porque este país es un país donde la calle tiene mucho poder y pesa mucho, y las medidas que se espera que haga y que tome Javier Milei van a afectar y van a doler a sectores amplios de la sociedad argentina. ¿Cómo se ve esa parte? ¿Cuán riesgoso es la gobernabilidad y que la calle no lo deje gobernar? Va a ser un tema central de lo que viene, central. De hecho, muchos de los sindicatos, de los movimientos sociales que habitualmente protestan en la calle, se habían guardado durante la campaña un poco en apoyo al actual gobierno, a Massa, y ya están empezando a planificar manifestaciones antes de que asuma Milei, preventivamente, sabiendo que lo que viene es un plan de ajuste. Mañana, de hecho, hay duro. convocada, Exacto. este jueves, ¿cierto? Hay una convocatoria. Exactamente. Entonces, hay una advertencia y van a estar en la calle y va a tener una resistencia muy fuerte. El triunfo de 12 puntos, de casi 12 puntos por parte de Milei, pone un colchón delante de esas protestas porque le da una legitimidad que muchos creían que no iba a tener, que iba a ser más justo el resultado. Y Milei, en su discurso inicial, otro de los datos relevantes fue cuando dijo: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, que es una frase de Perón, para advertir que si hay protestas que se pasan de violentas, él va a actuar. ¿Qué significa eso? Que va a ordenar represión. Que va a reprimir. Está marcando que no va a ser un gobierno débil en términos de manejo de la calle, como si le achaca a él y mucha gente del entorno a Macri, de haber sido blando en el gobierno del 2015-2019. Hay sectores que ya uno escucha, sectores, no sé, del kirchnerismo, de ese sector, que han dicho o que han trascendido que no lo van a dejar gobernar. Y aquí está el fantasma de lo que pasó con De la Rúa, que el 2001 tuvo que salir, ¿cierto?, antes, y que salió en un helicóptero. ¿Ese temor, ese riesgo es real? ¿Que no logre completar su periodo de 4 años, que tenga que terminar antes? Bueno, es un tema que va a estar en el aire desde el principio. Por eso depende del éxito inicial de sus medidas, de su plan económico. La debilidad que tiene Milei no la tuvo De la Rúa siquiera en términos legislativos. Milei es el primer presidente de la historia argentina que, además de todo, está a tiro de juicio político. Podría formarse una mayoría para sacarlo del Congreso. Para destituirlo, a lo que no pasó nunca en la historia argentina, porque siempre los gobiernos tienen las minorías suficientes para bloquear un proceso de ese tipo. Entonces, con un peronismo que pueda estar movilizado, con un gobierno que va a tener que aplicar un plan de ajuste sobre un país muy ajustado o muy golpeado, con una crisis social muy profunda, eso, el fantasma del helicóptero va a estar sobrevolando todo el tiempo la gestión de Milei, y por eso él necesita éxitos rápidos. Andrea. Quisiera también preguntarte, Martín, por una de las grandes ausentes de esas elecciones, y tiene que ver con Cristina Fernández, ¿no? ¿Qué va a pasar con ella? Porque la hemos visto bien, es salida del foco público, tuvo que cancelar un viaje a Italia, pero ¿qué pasa con ella y qué va a pasar más allá de la movilización en las calles con el peronismo en el aspecto más político y con el kirchnerismo, por supuesto? Es una de las grandes incógnitas para adelante. Cristina estuvo borrada de toda la campaña por decisión del equipo de campaña, por Sergio Massa, de intentar mostrar que el candidato que ofrecía el kirchnerismo no era kirchnerista. Cristina Kirchner fue muy fiel a ese pedido y estuvo fuera. Ahora iba a volver con un viaje a Italia, que bien decís que suspendió. Creo que la magnitud del resultado la convenció de que no era momento para ir a hablar al exterior y a plantearse
como una referencia opositora, pero creo que ella sale de este proceso electoral como la figura del peronismo que todavía retiene más poder relativo. Muy golpeada, porque ella es la mentora de este gobierno que fracasa, pero aún así ella retiene el control de la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de los argentinos, y retiene los bloques con mayor cantidad de diputados y senadores que quedan en la etapa que viene, con lo cual va a ser una figura a seguir y alguien que va a tener una influencia. Una influencia importante probablemente, y veremos cómo juega en esta reconstrucción del peronismo. Si el peronismo definitivamente se juega a sacarla del liderazgo y a formar algo nuevo, a mirar hacia otro lado, o ella puede seguir maniobrando desde las cuotas de poder que va a retener. Ya, o sea, tú descartas que esto sea el fin del kirchnerismo. No lo daría por muerto de ninguna manera, en gran medida porque siguen manteniendo porciones muy importantes de manejo político, ¿no? La provincia de Buenos Aires es un gobierno, no te digo equivalente al nacional, pero bueno, viven 15 millones de personas, tiene un presupuesto enorme, tiene un poder de juego enorme. Y todo el Congreso va a estar dominado por Cristina Kirchner, ¿no? Hablando del Congreso, Martín, ¿cuál va a ser el rol del macrismo, del PRO, ¿cierto? Sabemos que el resultado del domingo, en ese resultado fue fundamental el apoyo que dio Patricia Bullrich, el llamado que hizo en el día del cierre de campaña a esos más de 6 millones de votantes a que votaran por Javier Milei. Ayer se reunió Mauricio Macri con el presidente electo. ¿Qué debiéramos ver del macrismo o del PRO en el nuevo gobierno? Bueno, el macrismo encontró una revancha en esta segunda vuelta después de haber perdido escandalosamente la elección para la cual todo el mundo consideraba favorito al PRO y a lo que era la coalición Juntos por el Cambio. Macri se puso a apuntalar a Milei en un momento en que Milei pareció flaquear emocionalmente después de la primera vuelta, y es uno de los artífices del triunfo y es uno de los ganadores. El sector del PRO que está con Macri, que es la mayoría de ese partido, va a estar tratando de incorporarse al gobierno y va a ser parte del apoyo político parlamentario de Javier Milei. De todos modos, está claro que ni siquiera con eso le alcanza a Milei para intentar tener una mayoría. Claro, pero tiene que partir por ahí, por lo menos. Exacto. Tiene que tener asegurados esos es la primera base, votos parlamentarios. Es la primera base de apoyo que va a tener Milei, y es la pata política de este proyecto antipolítico que encabeza Milei. Martín, solo para terminar, hoy día tuvieron esta reunión, ¿cierto? Era muy esperada la primera reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei. Hay como diferentes versiones, hay quienes dicen que fue áspera, que fue tensa, y otros que dicen que fue amable. ¿Qué versión tienen ustedes? Porque cuando uno mira la fotografía que se publicó, la verdad que de amabilidad no hay nada, y están los dos con una cara de muy poco cómodos. Los dos pusieron cara para que nadie de su entorno se enoje de verlos juntos. La reunión creo que fue cordial, amable, sin ningún sustento realmente. Alberto Fernández volvió a ser presidente porque no lo habíamos visto. Estaba olvidado. Tuvo la suerte de que alguien le ocupara más de 2 horas su agenda, que eso fue la reunión, y creo que simplemente lo que vale es el hecho de que se hayan juntado como señal hacia la gente, hacia el mercado, hacia el mundo, de que Argentina empezó una transición y que esa transición no va a ser a los tiros, digamos, metafóricamente. ¿Y el ministro de Economía va a nombrarlo, Javier Milei, antes del 10 de diciembre? Porque eso es fundamental para darle tranquilidad a los mercados, ¿no? Es la gran señal que falta. Milei dijo ayer que no lo va a anunciar hasta el 10 de diciembre. Yo creo que en realidad es una excusa para sacarse presión de encima, porque no tiene el nombre, porque no termina de haber acuerdo con Macri, por ejemplo, y con otros de sus aliados, para ver quién es esa persona que va a ser fundamental, la que va a llevar la economía, y es el nombre que va a terminar de permitirnos ver la carta que se va a dar vuelta hacia dónde va el gobierno de Milei. ¿Es efectivo que se estaban revisando los nombres de expresidentes del Banco Central? Sí, Federico Sturzenegger principalmente es el favorito probablemente de Javier Milei. Todavía no tiene todos los apoyos necesarios para conseguir el cargo. Martín Rodríguez, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos aquí en la redacción del diario La Nación y por participar aquí y responder nuestras preguntas en Frontera Global. Un gran placer. Gracias. Andrea. Connie, muchísimas gracias por la entrevista. Martín Rodríguez, también jefe de redacción política de La Nación. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con todo el análisis en Frontera Global. Frontera Global.
Y seguimos hablando de las elecciones en Argentina porque Milei se convirtió en el presidente más votado en la historia de este país con esos 14 millones de votos y en la mayor derrota territorial del peronismo. Para analizar el mapa, para analizar las propuestas que se vienen o las primeras medidas que ha anunciado Javier Milei, estamos con Sofía Norman, periodista del área internacional. Hola Andrea, ¿cómo estás? Claro, una semana que va a estar marcada obviamente por estos primeros anuncios después de este amplio triunfo que obtuvo el libertario Javier Milei. Vamos a ver una muestra gráfica que, valga la redundancia, es muy gráfico de cómo muestra, cómo gana, cómo llega Javier Milei a obtener este 55,7% de los votos. Vemos en el color morado, lila, las provincias en las que gana Javier Milei. Estamos hablando de 20 de las 23 que componen al territorio de Argentina y en específico son 3 distritos los que fueron claves para que él ganara. Estamos hablando de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, de donde salieron más de 2 de los 3 millones de votos que le sacó de ventaja al oficialista Sergio Massa, que recordemos obtiene el 44,13% de las preferencias y que también representan los sectores en Argentina que más población tienen, además, claro, de la capital. Estamos hablando de donde residen millones de personas. En la provincia gana Sergio Massa, pero si miramos la ciudad de Buenos Aires es donde gana La Libertad Avanza y finalmente sumando todos esos votos entonces llega Javier Milei a la Casa Rosada desde el próximo 10 de diciembre. Quedan poquitos días, Andrea, y ya estamos viendo cómo el candidato, ex candidato libertario, hoy día presidente electo, ha dado algunos anuncios, las primeras medidas confirmando un poco lo que ya venía hablando desde va a ser el tono campaña. del gobierno también. Claro, exacto. Ya está mostrando estos primeros avances respecto a qué va a marcar entonces este primer gobierno, claro, de La Libertad Avanza en nuestro país vecino. Lo vemos en la pantalla. Privatizar los medios públicos. La privatización va a ser un tema clave dentro de lo que se espera sean los primeros pasos de Javier Milei cuando llegue hasta la Casa Rosada. Los medios públicos tiene que ver con la televisión pública, la radio nacional también y la agencia de noticias Telam. Él dijo que durante su campaña estos medios estatales, estos medios públicos fueron un ministerio de propaganda contra su campaña. Él dijo en estas entrevistas que ha dado en sus primeros días de ya presidente electo que se trató de una campaña del miedo, de sumar mentiras, de atacar finalmente lo que él había estado planteando. En estas entrevistas él dijo: todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Y eso nos lleva a hablar de otra de las medidas que han sido anunciadas por parte de Javier Milei. Un proceso que va a privatizar a los yacimientos petrolíferos de nuestro país vecino, a la empresa estatal petrolera. Estamos hablando de YPF y también de Enarsa, que es hoy día la empresa energética del territorio argentino. Todo eso es, claro, parte de las privatizaciones que van a estar marcando obviamente este gobierno. También recortar a cero las obras públicas, la dolarización es su bandera de campaña para acabar con esta inflación de más del 140% que hoy día enfrentan los vecinos de nosotros acá en Chile, y también algo que vamos a estar tomando el pulso también en los próximos días, las próximas semanas, qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas. Él dijo: se lo voy a dar a los empleados, pero obviamente estos son los primeros anuncios, habrá que ver, y lo escuchábamos también con la entrevista, qué pasa en el Congreso, porque necesita, Andrea, el apoyo de los congresistas argentinos. Efectivamente, vamos a ver que esto va a ser realidad de aquí al 2027. Gracias, Sofía Norman. Gracias, Andrea, que estés muy bien. Y la buena noticia o la razón para que el mundo siga girando nos llega esta semana desde Estados Unidos, porque por primera vez un grupo de presos obtuvo títulos en una de las 10 mejores universidades de este país. Un ejemplo inédito de reinserción social, mire. Con birretes, togas y familiares emocionados, esta pareciera ser una graduación más, pero este grupo ha hecho historia. Gracias a un programa de la prestigiosa Universidad Northwestern de Estados Unidos, 16 reos se convirtieron en los primeros estudiantes encarcelados que reciben un título de una de las 10 mejores universidades del país. Es un sentimiento que nunca antes había sentido. Ahora mismo no tengo palabras. Viniendo de donde vine, las cosas por las que he pasado, esto es indescriptible. Michael Broadway es uno de los graduados de esta generación, quien no solo logró obtener su licenciatura en Ciencias Sociales, sino que también venció al cáncer de próstata en fase 4, todo mientras cursaba sus clases.
Con lágrimas de felicidad se reencontró con su madre después de 2 décadas. Hace 20 años, algunos de ellos estaban en pandillas rivales y aquí están hoy intercambiando poesía entre sí y haciendo tareas de sociología. El amor y el crecimiento que vemos en la comunidad es realmente diferente a todo lo que he experimentado en el campus. Northwestern asegura que las personas encarceladas que participan en programas de educación penitenciaria tienen una reducción del 43% en las tasas de reincidencia. Sus organizadores esperan que la iniciativa se amplíe a otros estados y así seguir sumando estudiantes. No soy algo especial, hay muchos más como yo y espero también tener la oportunidad de ser liberados para que podamos mostrar y tal vez cambiar realmente el mundo. Los 16 graduados seguirán siendo parte del programa como asistentes de enseñanza para los más de 60 alumnos que hoy están buscando obtener sus títulos con la esperanza de reinsertarse en la sociedad una vez estén libres. Con esta buena noticia despedimos este nuevo capítulo de Frontera Global. Nos vemos la próxima semana. Frontera Global.